Cordial saludo, les habla José Collazos, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, perteneciente al programa de Ingeniería Ambiental del curso Fuentes de Energías Alternativas. Para la actividad número 2, tipos de energías alternativas, abordaremos la temática energía solar. Es una fuente de energía renovable, aprovecha la radiación de las partículas de luz para producir su energía eléctrica. Es una de las fuentes de energía más importantes y limpias de las que disponemos. Para producir energía solar no es necesario gastar recursos naturales o realizar ningún proceso químico o de combustión, sin que contribuya al cambio climático o al efecto invernadero. ¿Cómo se produce la energía solar? Se puede transformar directamente en electricidad mediante las células fotovoltaicas, basado en el principio de que la energía contenida en las partículas de luz, es decir, los fotones, pueden ser convertidas en electricidad. Este proceso se basa en la aplicación del efecto fotovoltaico, siendo este la expulsión o emisión de electrones de los átomos, que se produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores. De esta manera se genera un flujo de electrones en el interior del material que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica. Las células fotovoltaicas se conectan en serie, en paralelo o en serie paralelo, en función a los valores de tensión y densidad deseados, formando los módulos fotovoltaicos. Un panel fotovoltaico produce electricidad en corriente continua y sus parámetros característicos, intensidad y tensión, varían con la radiación solar que incide sobre las células y la temperatura ambiente. Como resultado de este proceso de conversión fotovoltaica, se obtiene energía a bajas tensiones entre 380 y 800 voltios y en corriente continua. La electricidad generada con energía solar fotovoltaica se puede transformar en corriente alterna, con las mismas características que la electricidad de una red eléctrica, utilizando inversores. Componentes de un panel solar fotovoltaico. En un panel solar encontramos un marco de aluminio o de acero inoxidable, el cual se usa para asegurar la rigidez del panel en sí mismo. Una cubierta de vidrio. Este es un vidrio templado y antirreflectivo, con cualidades de tensión de luz a más del 90%, de manera que entra más luz a la célula solar, lo que se traduce en mayor conversión de potencia. Láminas de plexiglas son mucho más flexibles que el vidrio templado, pero considerando como un vidrio orgánico. Es un elemento de protección para las células solares, soportan temperaturas muy extremas tanto en verano como en invierno, a cualquier hora del día y la noche. Además, son altamente transparentes para permitir que la energía solar llegue sin dificultad a la célula fotovoltaica. También tiene cierta flexibilidad para proteger a las células de posibles impactos que pueden romperla. Es capaz de proporcionar aislamiento electrónico y evitar el riesgo de incendios. Células o celdas solares. Sin duda es el elemento más importante del panel solar, pues este permite transformar la energía luminosa en energía eléctrica mediante el aprovechamiento de un proceso llamado efecto fotoeléctrico. Son fabricadas de silicio que actúan como fuente de fotoelectrones y proporcionan el campo eléctrico para separar las cargas y crear una corriente. Plancha base es una estructura en forma de caja. Su tamaño varía acorde al número y tamaño de células. Sobre esta plancha descansan las células pegadas perfectamente con silicona para evitar el ingreso de aire, agua o partículas en suspensión. Cajas de terminales son las salidas para la conexión del panel con otros elementos como batería, regulador o carga directa de consumo. Diodos de protección son componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una única dirección. En los sistemas fotovoltaicos generalmente se utilizan de dos formas, como diodos de bloqueo y como diodos de bypass. Los primeros impiden que la batería se descargue a través de los paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. Evitan también que el flujo de la corriente se invierta en bloques de paneles conectados en paralelo, cuando en uno o más de ellos se produce una sombra.
Los diodos BIPAS protegen individualmente a cada panel de posibles daños ocasionados por las sombras parciales. Y por último tenemos el elemento de inversores, que es el que transforma la corriente continua procedente del generador fotovoltaico en corriente alterna, que es la que se utiliza de forma habitual en nuestros hogares. Mecanismo de funcionamiento. La forma en la que se capta la luz del sol para convertirla en electricidad se hace a través de los paneles solares o fotovoltaicos. Estos paneles están formados por grupos de células llamadas o celdas solares, que son las responsables de transformar la energía luminosa, fotones, en energía eléctrica, electrones. Estas células se conectan entre sí como un circuito en serie para así aumentar la tensión de salida de la electricidad, o sea, si sería de 12 o 24 voltios. Al mismo tiempo, varias redes de circuitos paralelos se conectan para aumentar la capacidad de producción eléctrica que podrá proporcionar el panel. Como el tipo de corriente eléctrica que proporcionan los paneles solares es corriente continua, muchas veces se usa un inversor o convertidor de potencia para transformar la corriente continua en corriente alterna. Una célula solar funciona básicamente de la siguiente forma. Los fotones que provienen de la radiación solar impactan sobre la superficie de la célula y allí son absorbidos por materiales semiconductores, tales como el silicio. Los fotones golpean a los electrones liberándolos de los átomos a los que pertenecían. Así los electrones comienzan a circular por el material y se produce la electricidad. Este funcionamiento básico se repite cualquier sea el método usado en la célula solar, siempre y cuando por su supuesto tenga propiedades conductoras y absorba la luz. Eficiencia energética. El papel de la energía solar puede pasar de ser un margen pequeño en contribución, como se considera actualmente, a llegar a ser la más importante fuente energética en el 2050, debido a que este tipo de energía tiene el potencial más amplio de todo el portafolio de energías disponibles, con un 40%. La eficiencia de un sistema de energía solar fotovoltaica cada vez es mayor, así como la disminución de su costo. Todo esto debido a los avances tecnológicos y a la economía de escala. En realidad, la generación de energía a través de celdas fotovoltaicas ya es competitivo con las fuentes convencionales de energía. Las inversiones en energías renovables están aumentando diariamente, y es que se ha demostrado que los sistemas de energía solar, además de hacerle frente al cambio climático, permiten reducir el costo de energía y consiguen una mayor eficiencia energética. El desarrollo tecnológico alcanzado por la energía solar fotovoltaica en los últimos 15 años es impresionante. La eficiencia de las células solares se incrementa cada vez más, de manera que en la última década han pasado de paneles solares de un 12% de eficiencia de convención de energía solar eléctrica a paneles con un 20% de eficiencia. No hay ninguna otra tecnología de generación de energía que haya mejorado sus niveles de eficiencia a este ritmo en las últimas 2 décadas. Las centrales basadas en combustibles fósiles tienen un rendimiento de generación de energía eléctrica neta en un 30%, cifra al alcance de la fotovoltaica. Un panel fotovoltaico tiene una vida estimada de unos 30 años. Se espera que para el año 2028 en Colombia se hayan instalado aproximadamente 239 megavatios, en conjunto con las demás fuentes no convencionales de energía, constituirán un 15% del total de la capacidad instalada en el territorio nacional, según fuentes de la Unidad de Planeación Minero-Energética de 2015. Costos. El costo de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica ha caído en un 73% según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Los costos de la energía solar fotovoltaica se reducirán dentro de los próximos 2 años. Los mejores proyectos de energía solar fotovoltaica podrán producir electricidad a 3 centavos de dólar por kilovatio hora. Los costos globales ponderados de generación con energía solar fotovoltaica en el 2017 se estimaban entre 6 y 10 centavos por kilovatio hora.
Para el año 2019, los mejores proyectos de energía solar fotovoltaica estarán generando electricidad por un valor equivalente a 3 centavos de dólar o menos, compitiendo incluso por debajo de los costos, compitiendo con los combustibles fósiles. La energía solar y la eólica dominarán el futuro de la electricidad. Se prevé que para el 2040 $7,5 billones serán invertidos en plantas de energía renovables, lo que representa el 72% de los 10,2 billones que se pagará en una nueva generación de energía a nivel mundial. La energía solar representa el 2,8 billones y observa un crecimiento de 14 veces su capacidad. Como resultado, la energía solar junto a la eólica representan el 48% de la capacidad instalada global y el 34% de la generación de electricidad para el 2040. La energía fotovoltaica ya es por lo menos tan barata como el carbón en países como Alemania, Australia, Estados Unidos, España e Italia. Para el 2021 será más barata que el carbón en China, India, México, el Reino Unido y Brasil. Estudios concluyeron que los sistemas fotovoltaicos poseen una mayor inversión inicial, pero sus costos de producción energética unitaria serán significativamente menores al ser utilizados. Muchas gracias por su atención.